Bueno, 9:31 minutos, 8:31 en las Islas Canarias y encaramos nuestro último tramo de tertulia. Se incorpora a la mesa don Ricardo Martín de Almagro. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias, Luis, por recibirme. Don Ricardo es colaborador de CEU Cefas y autor de un estudio que acaba de publicar CEU Cefas que se llama La factura de las políticas verdes, donde acabo de descubrir pues cuánto me han estafado, cuánto me han quitado en los últimos años con el rollo de las políticas verdes. 130.000 euros por barba. De media, cada europeo han sido, en una década, 130.000 euros. Al año, digamos que son 13.000. Después este esfuerzo fiscal se distribuye de manera no proporcional porque, claro, países como Dinamarca o los del norte de Europa, al disponer de más renta, han contribuido más. Pero España no se ha caído atrás. Si hablo de memoria, porque es verdad que el informe está lleno de datos, pero en España, digamos que la estimación media, estimación no, los datos vienen de la OCDE, es de 11.000 euros anuales, que se nos va. En conceptos que son pues tributos de carácter verde, tributos, gravámenes, tasas, cánones. ¿Qué pasa? Que este es un dato, ¿no?, que uno se lo dice así de golpe y suena, es bastante impactante, porque 11.000 euros anuales en el caso de España no es mucho, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las rentas medias de nuestro país. Pero claro, que estamos hablando de casi 1.000 euros al mes. Sí, tranquilamente. Pero sin embargo, esto no son impuestos. Yo siempre, cuando estoy hablando de este informe a quien me pregunta por él, yo intento siempre dejarle bastante claro. Estos impuestos de carácter verde son impuestos que uno no va a ver. ¿Por qué no los ves? Porque cuando uno va al Mercadona, a cualquier cadena y paga el IVA, está pagando el IVA. O cuando hace su IRPF, hace eso, ¿no? Entonces uno ve lo que paga de IVA y IRPF de forma habitual. Sin embargo, a la hora de, por ejemplo, de preparar, ¿qué te digo yo? Pues esta mesa, la producción y demás, o incluso estos ordenadores, en la cadena de producción, pues hay impuestos que son de esta categoría, que van algunos relacionados al plástico, hay impuestos que con este concepto tan amplio como son las externalidades negativas, un concepto bastante difuso que en cada momento el legislador decide qué es lo negativo, pues afectan a la cadena de producción y hace que el precio que tú recibas esté incluyendo una serie de impuestos que tú no ves, pero estás pagando el precio. Claro, porque el productor tiene unos costes incrementados por los impuestos que a él le ponen, con lo cual a ti te sube el precio y al final tú estás pagando el impuesto. Y si después, a la hora de producir, tenemos en cuenta también la repercusión de, pues eso, los insumos, es decir, la electricidad, por ejemplo, la nuclear en este caso, nada más que por ser nuclear, ya tiene un gravamen especial que es muy, muy gravoso, hasta el punto de que hay puntos en los cuales una nuclear no te va a abrir a producir porque nada más que por la cuestión fiscal no compensa. ¿Puedes repetir lo de externalidades negativas? Sí, mira, por ejemplo, uno de los impuestos que me he encontrado a nivel español, porque es verdad que el análisis está hecho pues a nivel de todos los países en la base de datos de la OCDE, pero después particularmente España, ¿no? Al hablar de externalidades negativas, digamos que en economía, desde el punto de vista más keynesiano, estos que son más partidarios de la intervención estatal, digamos que siempre se ha hecho referencia pues a estos conceptos como para hablar de aspectos que no incluyen el precio normalmente, pero que son negativos y que te perjudican, ¿no? Es decir, siempre ponen la típica, el ejemplo, ¿no?, de una fábrica que está en lo alto de un río y te contamina el agua y el agua llega con menos pureza a la vega, ¿no?, al resto del río. ¿Y qué pasa? Que claro, entonces digamos que en el momento en que estás usando un agua contaminada, pues digamos que estás tú asumiendo un coste porque, en fin, a lo mejor tienes que depurar el agua, etcétera, ¿no? Siempre te ponen estos ejemplos en la universidad. Pero ¿qué pasa? Que sin embargo, esto es un ejemplo clásico de externalidad negativa. Ahí en España tenemos impuestos que son externalidades negativas por el hecho de tener una fábrica pues en un raso, a lo mejor, ¿no?, en una, que digo yo, pues no sé, no te voy a decir de esa porque es un paraje muy específico, pero imagínate, pues una fábrica de repente que tienes por Alcázar de San Juan, pues si se considera que estás modificando el paisaje, vas a tener un gravamen porque estás causando una externalidad negativa visual, y eso está en España. Después, además, tenemos, más allá de ese tipo de externalidades, pues bueno, ya pues digamos que
todos los impuestos de plásticos y demás, se entiende que la contaminación que genera pues es una externalidad negativa, y digamos que gran parte de la justificación de implementar esos impuestos se debe a eso, a esa idea. Sí, lo entiendo. El legislador, o sea, el gobierno, el que le toque, dice: esto es negativo, y le mete un impuesto, pero lo decide arbitrariamente según se haya levantado, ¿no? A nivel, esto es a nivel europeo, la verdad es que viene todo de Bruselas, y digamos que en Bruselas se lanzan los reglamentos o las directivas, y aquí toca implementarlas porque Bruselas lo ha dicho. Pero en Bruselas lo deciden exactamente los mismos que están aquí. O sea, esto parece como si Bruselas fuera los extraterrestres. Claro, oiga, no, son el PP y el PSOE gobernando juntos. Sí, justo. El problema de Bruselas es, digamos, que se meten capas burocráticas y encima a una distancia, y aquí los legislados no vemos lo que está haciendo el legislador, y de repente te aparece un impuesto que te está encareciendo tu modo de vida sin que tú te des cuenta. Y no estamos hablando de IVAs, no estamos hablando de IRPF. Yendo un poquito a los grandes números, porque al final pues todo esto son una serie de impuestos, restricciones, prohibiciones, que cada uno de ellos contribuye un poquito. Y claro, pasan desapercibidos, ¿no? Cuando a una fábrica le ponen un canon porque es que usted está interrumpiendo la paz visual de aquí, de la dehesa o de lo que sea, pues al final ellos es un coste mayor, por tanto el precio de lo que te venden será mayor. Y lo estás pagando tú todo eso. Pero claro, son todo poquitos, son chorraditas, lo que pasa es que sumadas son la monda. Y entonces, por ejemplo, en el informe se puede leer cómo en los últimos años, entre 2007 y 2023, es decir, 16 años, el gasto en protección ambiental en los países de la Unión Europea ha tenido un incremento acumulado del 52%, mientras que en ese tiempo la economía, el Producto Interior Bruto de la zona euro, solo ha subido un 20%. Es decir, que estamos todo lo que podamos haber subido en PIB, y además el doble nos lo estamos gastando en protección ambiental. Efectivamente. En el informe se analizan este tipo de datos, no solamente entra a ver el punto de vista fiscal. Pasa es que el punto de vista fiscal es lo más llamativo, porque yo cuando elaboré el informe y saqué los datos de la OCDE, de repente pues uno ve que nada más que por estos impuestos verdes en la última década son 26 billones europeos. Si fuese americano serían trillones, es decir, es un desfalco absoluto. 26 billones es lo que nos están saqueando. Exactamente. Vale. Lo que pasa es que aquí es la trampa de que la gente lo confunda con el billion inglés. No. Si fuese la terminología inglesa sería trillones. Es un desfalco absoluto. España era 1,2 casi billones, lo cual, bueno, pues eso afecta muchísimo. Pero es que además, si después entramos a otros aspectos como lo que comentas, Luis, claro, uno ve cómo desde 2007, que empieza la recesión a nivel internacional. Después llegamos a 2012 y se implican las políticas de austeridad, y estamos casi una década de estancamiento productivo. Es decir, en el momento en el que la economía está estancada, vemos que el gasto de protección ambiental sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando. ¿Y cuál es la razón económica que está detrás? Un desarrollo legislativo. No es una innovación que te haga ser más eficiente, no es una innovación. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial. Bueno, en el momento en el que estás automatizando procesos, yo entiendo que eso haga que ese sector concreto pues vaya por encima que el resto de la economía, porque digamos que es la innovación. Pero estos son desarrollos legislativos. Y si después entramos a ver cómo ha evolucionado la masa monetaria, por ejemplo, a nivel internacional o a nivel europeo, vemos que digamos que si la masa monetaria, te pongo un ejemplo, Luis, porque es verdad que recojo diferentes datos, ha aumentado un total de un 3% interanual con la inundación de liquidez, ¿vale? Porque se inyectó mucho dinero en la economía para salvar el euro, por ejemplo. Este concepto de inversiones verdes, respaldadas también por los gobiernos, ha podido estar en un 7, un 8%. Es decir, que uno infiere que podría haber una burbuja de carácter verde, pero soportada por los gobiernos. ¿Y esta burbuja por qué se explica? Porque a raíz de esta legislación verde, digamos que también en el sector financiero y en todos lados, se ha desarrollado taxonomía. ¿Para qué? Para tú justificar que tu negocio es verde. Pero esa taxonomía, ¿quién te la certifica? Una agencia que se dedica a certificar que estás cumpliendo la ley.
Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, creo aquí agencias para certificar que es verde, con lo que es verde. Y yo me presento al gobierno y digo, no, yo soy verde, ¿sabes? Y bueno, al gobierno o al legislador en concreto, porque tienes esa imposición normativa que si no respetas, pues a lo mejor te puede gravar o lo que sea. Entonces, bueno, el informe va en esa línea, también apuntando pues ese esfuerzo. Y todo esto, además, pues bueno, yo soy, como saben los oyentes, muy crítico con el tema de lo del supuesto calentamiento global antropogénico, pero suponiendo que el hombre, su actividad industrial, la emisión de CO2 a la atmósfera estuviera provocando un calentamiento, suponiendo que eso fuera cierto, pues resulta que todas estas políticas en las cuales nos estamos gastando del orden de 4 billones de euros en 6 años, o en sea, subsidios, los estados de la Unión Europea, 1,5 billones de euros cada año. Todo esto, al final, resulta, como dice en el informe don Ricardo, que aunque Estados Unidos y la Unión Europea pues consiguieran no emitir nada de CO2 a la atmósfera, daría igual, porque como por ejemplo China está emitiendo como si no hubiera un mañana, pues entonces seguiría calentándose el planeta. Aquí lo que dices en el punto final es muy interesante, porque dice, incluso si hubiera cambio climático, los resultados esperados en materia de mitigación serían limitados. O sea que todo lo que se haya implementado no serviría para nada. Voy a traducir, ¿eh? Sí. Luego dice, esta constatación sugiere la necesidad de revisar en profundidad la validez y la eficacia de la hoja de ruta, porque parece que todo esto en el fondo no sirve para nada. Y a la luz de los datos resulta legítimo cuestionar, o sea, yo me planteo, es que tú lo has hecho muy mono para no... si las estrategias actuales responden realmente a un propósito ambiental o por el contrario han derivado en un mecanismo orientado principalmente a incrementar la recaudación bajo la justificación de un mal mayor que en la práctica podría ser difícilmente evitable. Traducción. En la práctica, todas estas cosas no sirven absolutamente para nada, excepto para sacarte dinero. Para sacarte dinero y para alimentar legiones de activistas políticos. De una forma elegante, hay que hacer las cosas de una forma muy elegante, muy mona, sí. Pero aquí estoy yo para traducir al lenguaje popular. No, es tal cual. Esta última parte que estamos hablando o sea, lo mejor es que estos datos son datos de la OCDE y Eurostat. Sí, y sobre todo que no es relatos. No es un cocinado, no es un cocinado, es lo que la OCDE está diciendo, pero se ve que nadie está recogiendo lo que la OCDE está diciendo, para unas cosas sí, para otras no. Pero mira, por ejemplo, te pongo el caso... hay una serie de supuestos, ¿no? Mira, aquí tienes, mira, por ejemplo, para que se comprenda mejor la última parte. Horizonte 2100, Estados Unidos, y digamos que se plantea, ¿no? Oye, hay diferentes escenarios de reducción del CO2, del 0%, es decir, que no se reduzca el CO2 en la economía de Estados Unidos hasta el 100%, y después vamos a asumir los modelos, ¿no?, que establecen sensibilidades de 2 grados, 2.5 o 5. Pues en el mejor de los casos, es decir, suponiendo que el CO2 fuese determinante y le dan la máxima sensibilidad para reducir la temperatura global en el futuro, si Estados Unidos redujese el 100% de sus emisiones de CO2 en este escenario de máxima sensibilidad y que es que es determinante el CO2 para la subida de la temperatura global, igualmente la temperatura subiría a un 3,26 grados para 2100 según los modelos de la OCDE. Pero es que si suponemos que la sensibilidad es nula, es decir, que el CO2 no incide para nada, la variación, es decir, lo que subiría la temperatura igualmente es un 3,49%, es decir, que entre el mejor y el peor de los casos hay escasamente 0,23 grados para 2100. Esto es un poco como cuando te decían que no podías usar laca porque se destrozaba la capa de ozono y todos íbamos a morir. Ni desodorante, y te tenías que poner la ruedecita. Sí. Y nada, luego no hubo nada, no hubo ese agujero de la capa de ozono que estábamos esperando, no morimos todos, seguimos vivos, ¿no? Claro, y de hecho, a mí me ha llegado al alma un titular que he visto hoy en Gaceta de cómo la Junta de Castilla y León se ha gastado 800.000 euros
en poner en todos los bebederos de vacas unas plataformas para que las ranas puedan entrar y salir con seguridad. 280.000 euros. 800.000 he visto, ¿no? O 280.000 era. 280.000, no pero sé, había un vídeo que se veía la plataforma. Lo de las pobres ranas, pudiendo entrar y salir con seguridad gracias a nuestros impuestos, es algo pero que me llena. En Castilla y León. Sí, se mueve un vídeo en el que te enseñan la supuesta rampa, que es un delirio, todo un delirio. A lo importante. A ver, ¿dónde puede nuestros oyentes descargarse el estudio del coste de las políticas verdes, la factura? A los oyentes les recomiendo que accedan a la página web de Cefas, del CEU Cefas, que es cefas.cu.org. Efectivamente, y bueno, y allí la verdad es que el centro pues de estudios, digamos que tiene muchísimos informes y verá pues eso, que el último publicado es este y podrá descargárselo fácilmente sin ningún tipo de coste más allá de darle un clic. Y después, bueno, pues también es verdad que este informe está siendo impreso y bueno, y va a ser repartido pues también en las instalaciones del CEU para los que estén en Madrid puedan llegarse a cualquier acto de Cefas, pues podrá recogerlo ahí libremente. A ver, que lo he dicho yo mal, es cefas.cu.es, no .org, me he equivocado yo. Y si entran ustedes en esa página, pues ahí verán a la izquierda actualidad. Y entonces verán, pues en la tercera posición, el informe, la factura de las políticas verdes. Entonces pues pinchan ahí y verán que van a otra página donde pone descargar el informe completo y lo pueden descargar y verlo ustedes en su ordenador. La verdad es que, pues en fin, produce un poco de desasosiego darse cuenta de algo importante, y es que no hemos avanzado nada desde la época de las cavernas. O sea, ya en la época de las cavernas el brujo de la tribu decía, está lloviendo, es porque fornicáis mucho, pecadores. Hay sequía, es porque fornicáis mucho, pecadores. Mala cosecha, fornicáis mucho. Así que dejad todos de fornicar y además dejadme un óvulo a la puerta de la cueva, porque evidentemente yo soy el único que puede interceder ante la naturaleza para que vuelva a llover o para que deje de llover tanto, ¿no? Bruselas se llena de chamanes. Pero esto lo podemos relacionar con lo que está pasando ahora en Francia, que hay una auténtica revolución de agricultores que están sacando los camiones, pero no como sacaron aquí los camiones, más. Y entonces han tirado caca de vaca directamente al palacio donde vive Macron, ¿no? O sea, le tiran caca. Y es porque se pretende matar a vacas porque tienen no sé qué enfermedad. Y, por ejemplo, tú tienes un rebaño y hay una vaca enferma y las demás están sanas y te tienes que cargar a todas tus vacas, ¿sabes? Con una enfermedad que no recuerdo ni cuál era, pero que en el fondo ni es tan perniciosa, ni es tan... Y entonces es un delirio de alguien en Bruselas que ha decidido, vamos a matar vacas, como si no hubiera un mañana, ¿no? Sí, y sí. Yo lo que apuesto mucho por aquí es que este tipo de cambios, si son naturales, hay que dejarlos que se hagan. Es decir, si de verdad el futuro está en la economía verde, en las energías sostenibles y demás, no tienes que adulterar el mercado en sí, no tienes que... y encima de esta forma tan gravosa, es decir, es que no somos conscientes de que a lo mejor esa pérdida de eficiencia, esa pérdida de poder incluso económico de Europa, de España respecto al mundo, también viene lastrado por ese tipo de políticas que son arbitrarias y que en última instancia se han convertido en un mecanismo de extracción de rentas y reparto para quien siga el credo. Yo lo único que le discuto es lo del término arbitrario. Es que soy muy mal pensado. Yo creo que, vamos a ver, si verdaderamente alguien estuviera preocupado por las emisiones de CO2 y por el planeta y el CO2 cómo calienta, esto no puede ser, vamos a morir todos achicharrados. Si alguien lo pensara honestamente, ese alguien estaría delante de la embajada china de su pueblo para exigir a los chinos que dejen de emitir CO2, porque es que por cada megavatio contaminante, entre comillas, que nosotros dejamos de producir, China empieza a producir 2. Están abriendo 2 centrales de carbón cada semana. Ya emiten mucho más CO2 que la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Entonces, es mentira, no creo que sea arbitrario. O sea, yo, personalmente, esto es una sospecha, no tengo forma de demostrarlo, pero creo que hay políticos en Occidente trabajando al servicio de China para destruir la economía occidental en beneficio de China. Yo creo que la actualidad nos revela que hay parte de la política
política española que está dedicado para todo menos a España. Sí, a Marruecos. Claro, hay una cosa que he comentado, es la intervención en las decisiones económicas. El señor Schwab, el del Foro de Davos, tiene un libro, uno de los que ha sacado, y hablaba de la aplicación de todas estas políticas verdes, ¿no? Y te das cuenta de que es peor que la economía soviética. Es una intención de reorientar los incentivos y los estímulos económicos hacia lo verde, pero cada una de las decisiones a base de dirigismo. Y es curioso, impresionante que esto encima se vista como una política liberal en Europa. Esto es porque es un grado de intervencionismo alocado y que creo que se comparará en el futuro sectas, y no sé qué lo dijo. Una vez discutía con un liberal español, a quien además aprecio mucho, sobre el test de Nolan. Yo decía que el test de Nolan pues ha quedado desfasado. El test de Nolan es ese test que te pone pues en dos ejes, progresismo, conservadurismo, y luego estatalismo, liberalismo, ¿no? Y entonces pues tú respondes una serie de preguntas y te ubica en esos dos ejes. Y yo decía que eso está hace mucho tiempo desfasado, porque, a ver, ¿dónde demonios incluyes la respuesta a una pregunta como ¿usted sería capaz de imponer prohibiciones para salvar el planeta? ¿Eso es liberal o es antiliberal, no? Y se presenta efectivamente como liberal. Totalmente. Los partidos liberales, entre comillas, europeos, defienden ese tipo de prohibiciones en nombre del planeta, y eso es lo más antiliberal que hay. Es que por ejemplo, como decía don Ricardo... Es arrogante. Decía Ricardo, bueno, y ustedes sin coste se descargan bueno, pues seguramente hay algún texto en la normativa europea que te contará que descargar un documento emite algún tipo de huella de carbono. Eso por supuesto. Y está lastrado en algún sitio. Y cada decisión de consumo, cada decisión de producción, cada decisión de distribución tiene un sello verde. Es que esto ni la economía soviética. No, y además crean sectas. ¿Recordáis lo de Futuro Vegetal? Yo tengo un amigo al que era el novio de un amigo y le detuvieron y estaba metido en Futuro Vegetal. Y a mí no me decía que era director, eso me lo dijo. Y me intentaron captar para la secta, claro. Entonces tú llegabas allí y era exactamente una secta. Todos comían vegano, unas siestas muy raras, un discurso rarísimo. Y algo que me llamó la atención es que este chico, cada rato, estaba comiendo contigo, me acuerdo un día que estábamos pinchando en un chiringuito y se tenía que ir porque tenía que hacer webinars todos los días a las 12, que eso es típico de secta, tenerte constantemente controlado. Bueno, pues a partir de ahí yo conocía a mucha gente que estaba en Extinction Rebellion, se llama, que es algo que pagan dos millonarias, supermillonarias, que ahora no recuerdo. Que abogan porque el ser humano se extinga, ¿no? No, rebelarse contra la extinción. Entonces, las dos que lo llevan son dos pijas millonarias, si lo tecleas te sale. Y en Madrid, y en Barcelona y en el sur han pillado un montón de gente que los pillan a través de las universidades, como siempre. Auténtica secta, pero no lo puedes imaginar. Gente convencida de que nos estamos yendo un poco de tema y don Ricardo estará diciendo, pero ¿dónde me he metido? Que al final estamos... No. Respecto a esto último, y precisamente antes hablábamos de que en esta década son 4 billones de euros los que se han dado en subsidios, transferencias. Parte de esos subsidios, transferencias, no solamente cambiar el coche, no solamente mejorar la eficiencia de los hogares, también es fundaciones. Y antes hablábamos de China, simplemente para que sepas, porque yo he leído también a Piketty, que es como el gurú para la gente de la izquierda radical, y justifica a Piketty que sí, que hay que grabar especialmente a Estados Unidos y a la Unión Europea porque somos los que consumimos lo que produce China. Es decir, que ya también... eso lo tiene un Nobel de la Economía como Piketty, que es el único que tienen y al que se agarran como pueden, la verdad. Pero sí, es un tema bastante curioso, y lo peor de todo es que es una religión de Estado que no se le puede meter mano, no se puede cuestionar hasta qué punto es eficaz. Sí, bueno, se cuando se deja un vacío, cuando las religiones antiguas dejan un vacío, el hombre siempre busca algún tipo de sistema, ¿no? Y entonces se crean religiones de Estado con muchas cosas parecidas a las religiones. Mensaje salvífico. Sí, mensaje del Salvador, el fin del mundo está cerca, las jerarquías. Pecadores. Sí, el hacer algún tipo de ayuno, que es hacerte vegano puro, el tener un control. Bueno, y es que cuando lo fui viendo, lo de Extinction Rebellion era una secta de verdad.
lo de que tengas que estar constantemente controlado en webinars, por favor, ¿qué es esto? No solo eran veganos, sino que dentro de lo vegano también había como normas rarísimas, porque esto no se podía comer, porque entonces, yo qué sé, no me acuerdo si era la quinoa, pero la quinoa venía del bosque de no sé dónde, que se iba a extinguir también, ¿no? Delirio. Sí. Y son fundaciones pagadas con subvenciones. Sí, la verdad es que sí, es un tema bastante truculento. Este informe se centra en los datos en sí de fiscales, de masa monetaria, pero hay después muchos datos que no se van a poder ver. La de departamentos de cumplimiento normativo que se desarrollan, certificaciones que son costes para la empresa, que pierden eficiencia, que tienen que tener a lo mejor a 10 personas diciendo que son verdes, es un tema interesante. Y después, volviendo a China, hay una cosa que también tenemos que reflexionar, lo cual no se incluye en el informe, pero ¿cuál es el principal país que tiene casi que es el 70% o el 80% del mercado de la extracción y producción de tierras raras para la elaboración de chips y demás componentes que se suelen incluir pues en las nuevas baterías, también en las placas solares? ¿Cuál es ese país? Pues ese país precisamente es China. Es decir que, bueno, a lo mejor hay algún fundamento de desarrollar la energía más limpia, puede ser, pero que digamos que hay ganadores y hay perdedores. Y yo creo que a la luz de los datos está que en Europa estamos perdiendo de una forma agigantada. Una curiosidad, porque en el informe habla usted del número de normas medioambientales aprobadas en Estados Unidos, que son 900 y pico, algo así, impuestos medioambientales. Sí, 291 es el primer país del mundo. ¿En impuestos o en normas? Bueno, en ambos. En una cosa, o sea, están los impuestos, catalogados como verdes por la OCDE. Ahí tenemos a Estados Unidos como el campeón absoluto. ¿Tiene cuántos? 291. Pero después, a nivel normativo internacional... ¿Y Trump no los ha reducido? Esto, bueno, los datos son anterior a la administración Trump. Es decir, hay un decalaje de datos. Bien, es verdad que también se explica esto, y también le pasa a España, que gran parte de estos, que también se explica por la estructura institucional. Países muy descentralizados tienen muchos más impuestos, muchas más duplicidades, en fin, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las subvenciones. Estados Unidos también es el campeón del mundo de subvenciones respecto a esto, pero pasa exactamente igual, es decir, es porque también está por la estructura estatal. Y lo mismo pasa en España. España es el principal país de Europa, o sea, el país con más impuestos diferentes, verdes, con más subsidios diferentes verdes. Porque tenemos 17 autonomías que multiplican toda la labor legislativa y positiva. Y después también pues ya llegamos a nivel municipal, que puede haber tasas, cánones. Y después lo que preguntabas, Luis, a nivel internacional de normas, leyes, ordenanzas municipales, etcétera, reglamentos. Actualmente son más de 3.200 leyes que hay en todo el mundo con este carácter. Sabiendo que tenemos unos 190 países en el mundo más o menos, pero que hay muchos, como los países africanos, que no pierden tiempo en esto. ¿Por qué? Pues porque tienen cosas importantes que hacer. O los países que se están desarrollando. Es decir, todo lo que es la Indochina, no está esto. Pues muchísimas gracias, don Ricardo. Nos llega a nosotros el momento de los oyentes que preguntábamos... ¿Qué preguntábamos, doña Carmen Carbonell? Concretamente una cosa muy navideña. ¿Con quién piensa celebrar este año la comida del día de Navidad, la del 25 de diciembre? ¿Por qué nos ponemos con estas preguntas? Bueno, porque llega una época muy señalada, que es la de pasar estas fechas quizás con los nuestros o quizás en alguna otra opción, porque las opciones que planteábamos eran la primera en mi casa, la segunda en casa de un familiar, la tercera en casa de un amigo o la cuarta en un restaurante. A ver, ¿puedo preguntarles a ustedes, si no es meterme donde no me llaman, dónde van a pasar ustedes, dónde van a comer ustedes el día 25? ¿24 o 25? El 25, la comida el día de Navidad. Yo normalmente no, porque si el 24 ceno muchísimo, el 25 no tengo ningún interés, ¿sabes? O sea, entonces, usted en su casa. Voy a estar en mi casa durmiendo la mona, en todo caso, ¿sabes? ¿Usted? Yo en casa de algún familiar. ¿Casa de algún familiar? ¿Usted, don Ricardo? Yo me voy, en Buenos Aires, estaré con la familia política. Así que en casa de un familiar. Bueno. Yo en casa de mi cuñada Carolina, que además nos deleita con miles y miles de platos, acabamos a reventar. Así que, Carol, prepárate, que el 25 voy a comer a tu casa, tú que nos escuchas, ¿qué dice la gente? Que lo sepas. El 58% se anima a organizar la comida de Navidad en su casa. Ay, qué horror. Es una gesta maravillosa. Yo elogio a todas esas personas que deciden inmolarse como anfitriones de muchas familias. Así que, y agradezco a todos aquellos
los que ofrecen sus casas. Hay un 36% que hace como yo, que huimos de nuestra casa para que nos deleiten nuestros familiares, así que ese 36% va en casa de un familiar, la segunda opción más votada. Hay un 5% que se va a un restaurante, homenaje también a todos los hosteleros que ese 25 de diciembre acogen a mucha gente en sus establecimientos, y hay un 1% que acaba en casa de un amigo, que también es una opción buena. Así que ya yo no he respondido a la pregunta, pero porque no puedo responder, porque no está ahí mi opción. Dice usted, tal, yo donde ordene mi suegra, que no Exacto. Ahí vamos todos. Esa es la opción de vino de garrafón que dice. Yo voy a Buenos Aires. Pues mire, don Ricardo, usted como vino de garrafón que dice, lo voy a poner fácil donde diga mi mujer. Justo. Muy bien ahí, dando la razón a las mujeres. Carmen Costa dice que en casa, y además es el cumpleaños de su hermano pequeño, que fue el regalo que tuvieron hace ya algunos años, así que muy bonita esta opción. MJ Mirón lo va a pasar esquiando, que esa es una opción muy divertida también, ¿no? Esquiando, haciendo algún deporte de invierno. Nunca he esquiado. Pues entonces para usted no tanto, entiendo, porque las primeras veces que uno pero esquía... reconozco que debe de ser divertido, ¿no? Sí, La sí, gente pero parece que se lo pasa bien. cuando ya se sabe, porque las primeras veces esquiando son un poco reguleras, acabas con ciertos moratones. Bueno, según sea su habilidad, que igual de repente nos sorprende don Luis y es un experto esquiador desde el minuto 1. No lo dudo. No, habrá que probar y lo comprobaremos. En el chat de YouTube, Franu7213 dice que no ha votado en la encuesta hoy porque falta la opción más importante. Va a celebrar la Navidad donde se debe, en el corazón. Navidad es el día en que Dios nos envía a su hijo para acompañarnos, y le contesta a Cristina Sánchez Ruiz que ellos se van a casa de su cuñada, pero que también va a llevar el corazón puesto, y muy alegres porque ha nacido Dios, así que están reunidos en casa de su cuñada disfrutando. Y termino con una publicación de Bitcoin 164 que la deja en YouTube, que le pega un tirón de orejas. Don Luis, qué egoísmo el suyo, se olvida de opciones muy importantes. Por ejemplo, ¿qué votarían Koldo y Ábalos en esta encuesta? Por favor, pensemos un poquito en todo el mundo en Navidad. Bueno, asimilaremos la cantina de la cárcel a restaurante, la cuarta de la restaurante. Yo he pasado muchas Navidades en la cárcel, no, pero en centros de menores varias, porque mi hermana trabajaba en centros de menores. Entonces buscaban voluntarios y era bastante bonito, ¿eh? O sea, el Día de la Merced, por ejemplo, en la cárcel, que es la patrona. En la cárcel yo nunca he ido, pero en centros de menores en Navidad sí. También se hace una celebración. Bueno, muchísimas gracias, don Ricardo. Le recordamos el estudio que ha publicado don Ricardo en CEU Cefas, la factura de las políticas verdes. El elegante verdes. Estudio. En el que... Sí. La factura de las políticas verdes. Entran ustedes en cefas.ceu.es y ahí lo tienen en portada y se lo pueden descargar. Muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría. Muchísimas gracias, don Paco Santas, Hughes. Gracias.